Muy bien, estábamos viendo un poco de la narrativa hispanoamericana, ya hemos más o menos tenido una pequeña percepción de todo ello. Hay muchas nuevas formas de narración que aparecen, ya sobre todo en este género mencionado. Y ahora vamos a ver la nueva narrativa hispanoamericana 2, ¿ok? Acá hay personajes muy importantes, muy destacados, y lógicamente también estas nuevas formas de redacción que rompen un poco con el modelo establecido de inicio, nudo, desenlace, que lógicamente es lo más común cuando hablamos de narrativa, ¿ya? Y asimismo también se cogen muchos factores latinoamericanos, ¿no? Muy ligados al aspecto cosmopolita, ¿ya? Y muy ligado a las costumbres propias de este continente para, valiéndose de estas, generar obras literarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Juan Rulfo, yendo directamente a lo que él fue, ¿ya? Porque él es un escritor mexicano, nacido en Acapulco, ¿ya? Y él tiene bastante, pero bastante autenticidad en su forma de escribir, ¿no? Él acá, como menciona, Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico, ¿no? Eso recuerdan que lo veíamos la vez pasada, cuando hablábamos de realismo mágico es que muchas veces las costumbres de los pueblos que tienen algo de mito, ¿no? Lle- Llevan, o mejor dicho, pasan a ser parte de la narrativa, ¿no? O también hay una creación, ¿no? De cosas extraordinarias, de elementos extraordinarios, ¿no? Que lógicamente mezclado con la realidad generan este mundo que se denomina realismo mágico, ¿ya? Dice, en sus obras se presenta combinación de la realidad con la fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos. Y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticos socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Dice, características. Deja de lado la narración lineal y prefiere narrarlo dando saltos de atrás hacia adelante o viceversa. Lo que conocemos muchas veces como el flashback, ¿no? Estamos narrando de una forma común, pero vuelve a un punto inicial o vuelve a un momento anterior y después hace otro salto hacia adelante y no hay un orden lineal como se dice, sino que el autor tiene esa característica a la hora de narrar los hechos, ¿no? O es como también veíamos la vez pasada de que hay obras que empiezan por la mitad o por el final, ¿se entiende? Ya va de frente, ¿no? Lo que se conoce como in media res, por ejemplo, que es ir de frente a la acción. Por otro lado, el tema recurrente en su obra es la muerte y en todas sus implicancias. Bueno, la muerte es como misterio y lógicamente como el lado más oscuro y el lado más filosófico, religioso, por donde se le mire, ¿no? Porque creo que los elementos que he mencionado son características que tiene la muerte y que están implicadas lógicamente en el tema de la muerte, eh, que en este caso Juan Rulfo hace valer, ¿no? Por otro lado, crear una ciudad mítica llamada Comala, bueno, muy parecido a Gabriel García Márquez, ¿no? Que en Cien años de soledad genera toda una ciudad que es Macondo, ¿no? Pero claro, Macondo es una ciudad mágica, pero basada en la realidad de García Márquez de Aracataca, ¿no? Que es pueblo natal. Igual acá Juan Rulfo crea este mundo mágico, este cosmos, digamos, que es Comala, ¿ya? Porque obviamente él tiene esa vena de realismo mágico muy calada en él y por ello genera todo esto, ¿no? Por otro lado, incorpora varios narradores que nos cuentan la historia desde diferentes planos, ¿ya? Lo que le decía la vez pasada, ¿no? No solamente hay el autor que parece que siempre es el que narra la historia, sino que lo puede narrar un personaje, otro, hasta una mascota tal vez lo puede narrar, ¿no? Se entiende, rompe con todas las líneas comunes de la narrativa tradicional, ¿ya? Sus cuentos y novelas se encuentran dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Bueno, como momento sociocultural, lógicamente importante. Su obra más importante, acá vemos que son dos. Por un lado está Pedro Páramo, el protagonista Juan Preciado viaja con Comal en busca de sus antecesores y especialmente de su padre Pedro Páramo. La llegada a Comal a pueblo vacío y extraño nos introduce a un mundo fantasmal donde Juan Preciado escucha la voz de su padre,
quien toma cuerpo en la obra, así como de otros seres que son eco del pasado. Pedro Páramo aparece en su extensa biografía, desde la niñez hasta su término en el proceso revolucionario de la década del 10 al 20. La muerte se enseñorea sobre la narración dándole un hálito poético y nos muestra un espejo de la cultura, con un acento de escéptico sentido de la vida. Muy bien. Lógicamente cuando hablamos de escéptico sentido de la vida es cuando aparece, es que es un tema muy filosófico, no es como cuando aparece la muerte y uno empieza a dudar de todo o empieza a cuestionarse de todo, porque es un momento, la muerte para un ser humano es un momento tan crucial, ¿no? Más allá de que puede ser triste o no, lo que importa es que es crucial, es determinante y eso genera que una persona cuestione muchas cosas del mundo, se pregunte, haga filosofía de muchas cosas, ¿no? En este caso, por eso el acento escéptico que tiene la obra Pedro Páramo, ¿no? Bueno, por otro lado también está El Llano en Llamas, que es una obra muy interesante de este autor. Y bueno, en la clase vamos a ir viendo algunos aspectos muy importantes que aparecen. Pero por otro lado, así como teníamos a autores tan importantes como Juan Rulfo, también por ejemplo están autores como Jorge Luis Borges, ¿no? Que también es un autor realmente importante de la literatura latinoamericana, es un argentino, ¿ya? Que bueno, sufría de una ceguera, sin embargo tiene obras tan importantes como El Libro de Arena, El Aleph, Ficciones y El Hacedor. Poeta, narrador, sin embargo, bueno, centrándonos un poco en su narrativa, también tiene que ver mucho con lo mágico, ¿no? Con el misterio, ¿ya? Muchos de sus cuentos tienen personajes de la mitología griega y leyendas hindúes, germanas, persas o hebreas. Una de sus características principales es la mezcla de datos reales y ficticios y personajes históricos y marginales. Sus libros de cuentos más importantes, bueno, sí, Jorge Luis Borges dice, como decía el autor José Quiñones tal, y no existe. Ya, él era un poco que mezclaba también eso, ¿no? Hay una cuestión ahí, una vena de realismo mágico muy propia de Jorge Luis Borges que vamos a ver, ¿ya? Y por otro lado, aparte de Jorge Luis Borges que vamos a ver en la clase, que vamos a analizar y que vamos a hacer un trabajo de ello, también aparece otro autor argentino muy importante que es Ernesto Sábato, ¿no? También es un novelista, ensayista argentino y que tiene una obra que se llama El Túnel, obra muy interesante, ¿ya? Por otro lado, volviendo un poco a lo dicho, esto es narrativa latinoamericana, ¿no? Del siglo XX, que muestran autores. Bueno, en la clase de Zoom vamos a seguir viendo, vamos a ir extendiéndonos más, pero básicamente esos otros autores son los que vamos a ver.